vamos a comenzar hablando un poco de este estilo, de esta dinámica de Kurosawa trabajando en base al movimiento. En sus películas vamos a notar un patrón común, y es que ese mismo movimiento va a estar organizado en dos sentidos: en cuanto al origen, el origen del movimiento, de dónde viene, y en cuanto a el ordenamiento en relación a la imagen, ¿no? En relación a cómo se va estructurando en las fases, en las dimensiones que tiene la imagen misma. Vamos a hablar del primero de ellos, que es la naturaleza. Estamos hablando de los factores climáticos naturales que están siempre presentes en Kurosawa. La lluvia, muy presente en Los Siete Samuráis. De hecho, la batalla final vieron que es con esa cortina de lluvia, el humo, el fuego, incluso el sol mismo también, si bien no es tan explícita la interferencia del sol, también aparece. Bueno, todos los factores climáticos son no solamente una influencia física climatológica, que ya sabemos que tiene, sino que son una fuente de movimiento. Es decir, en el ordenamiento de la imagen, el movimiento devenido de la naturaleza casi siempre está al fondo de las escenas que transcurren. Entonces, podemos decir que tiene la fisionomía de una textura, ¿no? Como si el fondo tuviera una textura en relación al movimiento de ese clima, de ese factor climático o de ese factor venido del origen natural. Entonces tenemos una escena, por ejemplo, con una conversación, y el fondo hay un movimiento constante de la lluvia cayendo, porque se ve a través de una ventana o de un portal. ¿Esto qué le permite a Kurosawa? Le permite dotar de una dosis fundamental de movimiento, fundamental de un factor sinérgico a la escena, más allá de la movilidad de los personajes. Es decir, independientemente de si los personajes están teniendo una conversación o están más o menos estáticos, el movimiento ofrecido detrás por el factor natural es tal que se le da como un marco de dinamismo a la escena, por más estática que la escena sea. Si a esto incluso después le sumamos el movimiento de los cuerpos, la interacción, tenemos un gran compendio en relación a ese dinamismo. También estos mismos factores muchas veces sirven como representación de lo que se está diciendo, o representación de un estado de ánimo, o de un sentimiento, una psicología, una intención de un personaje. Entonces, de repente, en Yojimbo vemos la aparición de uno de los malos en primer plano, y detrás arde un fuego intenso, violento, quemándose, por ejemplo, una habitación en una escena muy, muy conocida. Después podemos tener un personaje, por ejemplo, que tiene una gran tristeza en su interior, y vemos cómo aparece una bocanada de fuego de una estufa, no violenta, sino pulsional, que tiene que ver con un dolor muy marcado de un personaje. Por ejemplo, en la película Rapsodia en agosto, cuando el personaje de Richard Gere le habla a la familia al pie de esa laguna, vemos en el fondo, cuando está contando con pesar la historia que será motivo de la película, vemos la caída de una gran cascada justo detrás del personaje de Richard Gere. Bueno, todos estos factores devenidos de la naturaleza le otorgan a la película una interacción con lo que se está diciendo, lo que se está haciendo, pero también un marco dinámico de movimiento. Y además, como decíamos, una textura que de alguna forma le da a la imagen una sensación táctil, ¿no? Como si ese fondo otorgado por la naturaleza nos invita a relacionarnos con la imagen de una manera táctil, o en base a lo que sería una motivación generada por esos factores climáticos, ¿no? Es decir,
la lluvia tiene una sensación física sobre nosotros, genera en nosotros un estímulo físico. Cuando la vemos tan bien representada en la pantalla, de una manera tan eficazmente representada, tan creíble como lo hace Kurosawa, inevitablemente en primer, segundo o tercer escala de emociones aparece ese estímulo que nos produce la lluvia real. Hay como una conexión táctil, incluso sensual, ¿no? En relación a lo que es el sentido del tacto en base al estímulo sexual, que nos provoca ese tipo de movimiento devenido de los factores naturales, climáticos y demás.